registrar los datos del complemento en un catálogo para facilitar el proceso de CFDI traslado, da clic en Configuración, Catálogos. Para registrar los datos de autotransporte, da clic al primer icono de registrar que se encuentra al lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando vayas a facturar. Un ejemplo de alias sería Transporte 1. Permiso SCT. Este campo sirve para registrar la clave del tipo de permiso otorgado para realizar el servicio del traslado de bienes y/o mercancías. Número de permiso SCT. Este campo sirve para registrar el número de permiso otorgado a la unidad que realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Aseguradora de responsabilidad civil. En este campo se deberá registrar el nombre de la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. Número de póliza de seguro por responsabilidad civil. En este campo se deberá registrar el número de la póliza de seguro que emite la aseguradora que cubre los riesgos de responsabilidad civil del autotransporte utilizado para el traslado de los bienes y/o mercancías. Estos datos no se deben de llenar si la mercancía no es considerada material peligroso. Configuración vehicular. En este campo se debe registrar la clave asignada al tipo de transporte en el que se realiza el traslado de los bienes y/o mercancías, conforme al catálogo C-config autotransporte del complemento cartaporte, publicado en el portal del SAT. Placa vehículo motor. En este campo se deberá registrar la placa del vehículo en el que se realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones y espacios. Año modelo. En este campo se deberá registrar el año del vehículo que se está utilizando para trasladar los bienes y/o mercancías. Tipo de remolque. En este campo se deberá registrar la clave del subtipo de remolque o semirremolque conforme al catálogo C-subtipo REM del complemento cartaporte, publicada en el portal del SAT. Placa. En este campo se deberá registrar la placa del remolque o semirremolque en el que se realiza el traslado de bienes y/o mercancías. Se deben registrar solo los caracteres alfanuméricos, sin guiones ni espacios. Verifica que los datos estén correctos y da clic en Guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de mercancías, da clic en Configuración, Catálogos. Para registrar los datos de mercancías, da clic al segundo icono de registrar que se encuentra del lado derecho. Bienes transportados. En este campo se deberá registrar la clave del producto de los bienes y mercancías que se trasladan por vía autotransporte. El valor de este campo deberá contener una clave del catálogo del complemento cartaporte clave producto servicio, publicado en el portal del SAT. Nota: no aplican los servicios de traslado de mercancías en este campo. Descripción. En este campo se deberá registrar la descripción de los bienes y/o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El sistema lo completa automáticamente seleccionándolo del campo de bienes transporte. Clave de unidad. En este campo se deberá registrar la clave de unidad de medida aplicable y que se encuentra en el catálogo de CFDI clave unidad, publicado en el portal del SAT. La unidad debe corresponder con la descripción de los bienes y/o mercancías registradas. Unidad. En este campo se podrá registrar la descripción de la unidad de medida propia de los bienes y/o mercancías que se trasladan. Este campo se llena automáticamente cuando lo seleccionas en clave unidad. Dimensiones. En este campo se podrán registrar las medidas del empaque de los bienes y/o mercancías que se trasladan. Se deben registrar la longitud, la altura y la anchura en centímetros o en pulgadas, separando dichos valores por una diagonal. Ejemplo: dimensiones 59
diagonal 40, diagonal 36 centímetros. Peso en kilogramos. En este campo se deberá registrar el peso estimado en kilogramos de los bienes y o mercancías que se trasladan. Valor de las mercancías. En este campo se podrá registrar el valor estimado de los bienes y o mercancías que se trasladan. El campo UUID de comercio exterior se debe omitir, ya que el valor registrado en el campo transporte internacional es no. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de ubicaciones, ya sea de origen o destino, da clic en configuración catálogos. Para registrar los datos de ubicación, da clic al tercer icono de registrar que se encuentra al lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando estés facturando. Ejemplo, ubicación origen. Tipo de ubicación. En este campo se deberá registrar el valor que corresponde al tipo de ubicación, ya sea origen o destino. Y de ubicación. Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo origen y o destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrónimo OR para origen y DE para destino. Nombre del remitente o del destinatario. En este campo se podrá registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y o mercancías que se trasladan. RFC del remitente o del destinatario. En este campo se deberá registrar la clave el RFC del remitente cuando el valor registrado en el campo tipo de ubicación sea origen. Los campos residencia fiscal y número de régimen ID extranjero se llenarán en caso de que el remitente sea extranjero. Para llenar los campos de domicilio del remitente, da clic en la casilla domicilio. País. En este campo se selecciona el país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave de código postal en donde se encuentra el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. El sistema automáticamente llenará los campos de estado, alcaldía, municipio y localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal registrado en el campo código postal. Referencia. Este campo sirve para especificar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen o destino de las mercancías que se trasladan. Calle. En este campo se deberá registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de los bienes y o mercancías. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo ubicación destino, da clic configuración catálogos. Para registrar los datos de ubicación destino, da clic al tercer icono de registrar que se encuentra del lado derecho. En el campo alias, teclea el nombre con el que ubicarás el catálogo cuando vayas a facturar. Ejemplo, ubicación destino. Tipo de ubicación. En este campo se deberá registrar el valor que corresponde al tipo de ubicación, ya sea origen o destino. Y de ubicación. Cuando las mercancías tengan diferentes ubicaciones de tipo origen y o destino, se les debe asignar un identificador el cual debe incluir el acrónimo OR para origen y DE para destino. Nombre del remitente o del destinatario. En este campo se podrá registrar el nombre del remitente o destinatario de los bienes y o mercancías que se trasladan. RFC destinatario.
En este campo se deberá registrar la clave en el RFC del destinatario cuando el valor registrado en el campo tipo ubicación sea destino. Los campos residencia fiscal y número de régimen y de extranjero se llenarán en caso de que el remitente sea extranjero. Para llenar los campos de domicilio del remitente, da clic en la casilla Domicilio. País. En este campo se selecciona el país en donde se encuentra ubicado el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave de código postal en donde se encuentra el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. El sistema automáticamente llenará los campos de estado, alcaldía, municipio y localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan vía autotransporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal registrado en el campo código postal. Referencia. Este campo sirve para especificar una referencia geográfica adicional que permita una fácil o precisa ubicación del domicilio del origen o destino de las mercancías que se trasladan. Calle. En este campo se deberá registrar la calle en la que está ubicado el domicilio de origen o destino de los bienes y o mercancías. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio del origen o destino de los bienes y o mercancías que se trasladan. Verifica que los datos estén correctos y da clic en guardar. Los datos quedaron actualizados. Para crear un catálogo de figuras de transporte, da clic en configuración catálogos. Para registrar los datos de figura de transporte, da clic al cuarto icono de registrar que se encuentra al lado derecho. Nombre de figura. En este campo se deberá registrar el nombre de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías. RFC de la figura de transporte. En este campo se deberá registrar la clave en el RFC de la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías. Si la figura de transporte que interviene en el traslado de bienes y o mercancías es un residente en el extranjero, este campo se debe omitir. Número de licencia. En este campo se deberá registrar el número de licencia de conducir o permiso otorgado al operador de la unidad en la que se está realizando el traslado de bienes y o mercancías vía autotransporte. País. En este campo se deberá registrar la clave del país en donde se encuentra ubicado el domicilio de la figura de transporte. Código postal. En este campo se deberá registrar la clave del código postal en donde se encuentra el domicilio de la figura del transporte. Al seleccionar el código postal se llenarán automáticamente los campos estado, alcaldía, municipio, localidad. Colonia. En este campo se podrá registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio de la figura de transporte. El valor registrado en este campo debe coincidir con la clave del código postal. Calle. En este campo se podrá registrar el nombre de la calle en la que está ubicado el domicilio de la figura de transporte. Número exterior. En este campo se podrá registrar el número exterior en donde se ubica el domicilio de la figura de transporte.